espíritu es un término que traducido es vivir, es literalmente caminar. Todos nosotros sabemos cómo caminar, ¿verdad? Caminamos con estos pies. Ese es el significado de andar. Entonces, se dice en ese versículo que los creyentes, que como hijos de Dios, somos llamados a vivir en el Espíritu, o sea, caminar por el poder del Espíritu. Esa porción comienza diciendo así. El apóstol Pablo le habla a esta iglesia porque estaban surgiendo ciertos problemas. Esta carta fue escrita para una iglesia. Entonces el apóstol Pablo comienza: es necesario que ustedes anden en el Espíritu, porque de esa manera, si ustedes caminan por el Espíritu, no van a satisfacer las obras de la carne. Entonces, se dice que a medida que el creyente va por esta vida, que es todos los días, se dice que debe depender del Espíritu Santo que mora en él, para que le guíe y le dé poder. El Espíritu Santo no opera automáticamente en la vida del creyente, en el corazón de nosotros, a menos que nosotros decidamos rendirnos a Él. Entonces, si hacemos esto, vamos a obtener la victoria sobre el pecado. El pecado está en todos nosotros, aquí nadie nos salvamos. Pero la otra traducción dice que obedezcamos al Espíritu Santo y así no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, muchos quisiéramos como cristianos tener victoria sobre el pecado. No sé si muchos se han sentido que ya no quisiéramos pecar, pero es difícil, es muy difícil porque estamos en esta carne. Entonces, cuando yo decía que si hacemos esto, que si andamos por el Espíritu, vamos a tener victoria sobre el pecado. Y como les decía, eso no se va a poder hacer en su totalidad. Que nosotros quedemos libres del pecado completamente el día de hoy, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es un proceso. Estamos en esta carne y tiene sus deseos. El detalle aquí, el consejo es que mientras nosotros nos apoyemos en Dios, Él nos va a ayudar a no ceder todos los deseos que tiene esta carne, todo lo que este cuerpo pide. Si ustedes se han dado cuenta que entre más le da el cuerpo, más pide. Si usted dice me voy a dormir 1 hora, no, el cuerpo quiere dormirse 3 horas, a veces hasta 5 horas, pero ¿qué va a hacer durmiendo en el día? De verdad que no le conviene, tiene que esperar hasta la noche. Hay veces que yo me despierto con hambre y lo primero que quiero es el café o quiero un desayuno ya servido, porque ya esta carne quiere comer. Pero yo le digo, no, espérate a comer esto primero. Y cuando yo me pongo a leer, pasan las horas y se me quitó el hambre. Entonces depende de uno qué es lo que le va a dar a esta carne. Porque poco a poco tenemos que ir disciplinándola, enseñándola poco a poco, porque este cuerpo, más si nosotros venimos de una vieja pasada que es un poquito oscura, que a veces hasta pena da leer estos pasajes, ¿sabe? A mí me da pena, pero esta es la realidad que vive el ser humano. Cuando yo analizaba estos versículos, yo me daba cuenta de que yo practicaba un sinnúmero de cosas que dice ahí, que ahorita le da pena al cristiano, pero esa es la realidad. Entonces por eso cuando yo vengo a la iglesia y soy consciente de dónde Dios me ha sacado, yo le digo, Señor, gracias, porque donde yo estaba era un bote de basura, literalmente, yo estaba sucia completamente, pero la misericordia de Dios llegó un día a mi vida, me trajo sus caminos, me ha limpiado y depende de mí y de Dios qué tanto yo voy a avanzar en la vida cristiana. Pero entonces, en el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres.
el apóstol Pablo está diciendo aquí que el ser humano está en un constante conflicto. Eso es de todos los días, eso es normal. No se sienta que porque usted es cristiano ya no va a pasar ciertas cosas. No, este es un conflicto. Y cuando hablamos de un conflicto, hermano, estamos hablando de una lucha. O sea, cuando uno se pelea con alguien, son dos que se están dando y a veces se dan duro, ¿verdad? Porque depende de la fuerza que tienen. Lo mismo sucede con la carne y el espíritu. Son una lucha bien fuerte con la cual el cristiano se enfrenta todos los días. Dice un comentarista que prácticamente esto se trata de de que nosotros decidimos cómo vamos a vivir cada día, si es conforme a la carne o conforme al espíritu. Cada día nosotros tenemos que pararnos y decir, bueno, hoy voy a satisfacer los deseos de esta carne o voy a satisfacer los deseos del espíritu. Recuerden que nosotros como seres humanos tenemos dos naturalezas, una vieja y una nueva. Siempre yo había escuchado de una naturaleza nueva, que somos hechos una nueva criatura, que en Cristo todas las cosas pasaron. Sí, es cierto, pero yo me preguntaba por qué sigo cometiendo los mismos pecados. Y era una lucha tremenda porque yo no entendía. Entonces no había llegado hasta estos versos donde yo me di cuenta que el único que tiene el poder para sacarnos de uno de esos pecados que se mencionan aquí es Dios. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos da la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, y depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer. Entonces seguimos hablando de que tenemos dos naturalezas. Uno quiere hacer lo bueno, otro quiere hacer lo malo. Recuerden, solamente usted en su interior y yo sabemos qué es lo que esta carne está pidiendo y qué es lo que Dios quiere que usted haga. Siempre nos vamos a encontrar en esa lucha interna. Eso es bien raro, que alguien se dé cuenta de lo que usted está pensando, de lo que usted está sintiendo. Entonces solamente Dios sabe qué es lo que estamos sintiendo dentro, la lucha que nosotros estamos teniendo dentro. Pero la buena noticia que nos dice este pasaje es que el Espíritu Santo tiene el poder para bloquear los malos deseos pero eso es cuando se lo permitimos. Porque a veces nosotros creemos que lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Por muchos años que yo me he mantenido en el camino de Dios, ¿sabe? Que yo pensé que yo lo iba a poder hacer por mi propia fuerza. Y tengo más o menos 8 años caminando, y algunas veces me sentía tentada a satisfacer esta carne y yo sabía que no estaba bien y caía. Entonces yo decía, pero ¿por qué si yo estoy orando? ¿Pero por qué si yo estoy deseando hacer lo bueno? No entendía por qué, lo voy a ser sincera. Pero yo me mantenía fiel, ¿verdad? Ahí, siempre esperando en Dios, que Dios me hable, que Dios me revele. Y a pesar que tenemos personas buenas en este lugar que nos enseñan la palabra, pero no es lo mismo cuando usted se enfrenta como cuando usted se ve en un espejo y usted se da cuenta cómo usted es. Y viene esa vocecita y dice, esto no está bien. Entonces, la vida en santidad, como le decía, no se vive bajo los reglamentos de la ley, sino solamente siendo guiados por el Espíritu. La santificación no se puede lograr por medio del esfuerzo humano, como les decía. Esto no es por obras, esto solamente se logra por medio de Dios, por medio de la ayuda de Dios. Entonces, del 19, si usted sigue la lectura conmigo, dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Sabemos esas obras de la carne. A veces, como les digo, a mí me da pena mencionarlo, pero como les decía, eso es la realidad.
Los primeros dos se tratan de los pecados sexuales. La otra categoría son relacionados con la religión. Y el otro es relacionado con el temperamento o carácter. Y fíjense que me llamó la atención que hay 9 cosas en cuanto al carácter. El mes pasado decíamos que la definición de madurez espiritual era el desarrollo de carácter, ¿verdad? Entonces, por eso me llamó la atención, porque dice en estos versículos que están las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y en la otra categoría los pecados de ebriedad, que son las borracheras y orgías. Entonces, como les decía, a mí me llamó la atención porque hay un sinnúmero de pecados que van relacionados con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Entonces yo dije, bueno, aquí nos damos todos, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros, ya siendo cristianos, a veces nos encontramos, hermanos, con enemistades. Esta persona no me cae bien y punto. En los pleitos, a veces como que nos ponemos los guantes, aunque no fuertes, pero sí, los celos. Son las 6:05 y este esposo no ha llegado a saber con quién se quedó hablando. Eso es falta de confianza. Y después dice la ira. Le doy porque le doy, ¿verdad? A veces decimos. Y después sigue diciendo contiendas. Y yo le pudiera explicar, hermanos, cada uno de esos pecados que muchas veces son cositas, que uno dice son cositas, pero ¿sabe qué? Me di cuenta a través de estos pasajes que son estorbos. Son estorbos porque nos impiden a crecer, hermanos. Nos damos, cuando Dios me decía, a través de estos versículos, por eso yo se los estoy explicando ahorita, porque al principio de año el Señor trató conmigo y me dijo, ninguna de estas cosas puedes hacer, ya no, porque Dios nos quiere llevar a otros niveles. A veces nosotros decimos, Señor, llévame a otros niveles, queremos tener poder, queremos un montón de cosas, pero ¿sabe qué? Viene el proceso. Y el proceso es que esta palabra te va a confrontar, te va a confrontar, te va a confrontar. Y como decía el misionero español, si no duele, ¿verdad que no sirve? Entonces, la palabra comienza a confrontarlo a uno. Entonces, con esta palabra yo me encontré y yo decía, wow, realmente si yo me encuentro envuelta en una de estas cosas, quiere decir que yo no estoy siendo guiada por el Espíritu, ni soy tan espiritual como estoy diciendo. Entonces, yo le dije, bueno, Señor, realmente me he dado cuenta que yo sola no puedo. Y muchas veces, como le decía, a veces nosotros creemos que podemos hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Y aquí dice que no es así. La única solución es caminar bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, yo les decía, el otro testimonio también no lo he contado. Cuando yo me convertí, yo practicaba muchas cosas malas. No soy lo que era antes, ni quiero volver a hacerlo. Entonces yo me convertí, fíjese, y yo tenía todo el deseo de servirle al Señor, de estar en la iglesia. Yo quería hacer todo lo bueno, porque Dios estaba tratando conmigo. Pero entonces yo fui a la iglesia, me convertí, y wow, Señor, hoy te voy a servir, y ya no voy a hacer esas cosas y todo eso. Mira, hermano, pasaron 2-3 meses y ¡pum! Otra vez lo mismo que yo practicaba antes. Yo no entendí ese momento por qué. Y hoy entiendo por qué le pasa a muchos que se convierten 2-3 meses y otra vez están en lo mismo.
¿Por qué? Porque es muy difícil salir de una de estas cosas. El que ha sido borracho, viene el tiempo de calor, hermano, y ve que alguien se está tomando una bebida alcohólica, pero bien fría, ¿usted cree que no le va a recordar que usted se la tomaba? Pero yo creo que sí, porque él ya lo probó, él ya sabe cómo la carne se satisface. Entonces, por eso le decía, yo nunca entendía por qué yo caía en los mismos pecados. ¿Por qué? Ahora me di cuenta, porque yo no era guiada por el Espíritu Santo. Yo pensaba que yo podía salir de eso yo sola, pero como les digo, solamente bajo el poder, bajo la capacidad del Espíritu Santo, uno puede. Y por eso le damos la gloria a Dios, porque Él nos ha dado el poder para vencer. Así que seguimos leyendo. Me voy a brincar aquí donde dice 21, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahí la palabra practican quiere decir alguien que lo está haciendo constantemente está haciendo lo que no está supuesto a hacer. Entonces, después sigue diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, yo he escuchado, hermanos, predicaciones y enseñanzas que dicen, que hablan de esto, ¿verdad? Y uno dice, bueno, tengo que amar, tengo que tener gozo, tengo que tener paz. Y pensamos que tenemos la razón que nosotros estamos practicando estas cosas. Pensamos que sabemos qué es lo que significa cada palabra. Pero cuando nosotros analizamos cada una de estas, nos damos cuenta que nos quedamos un poquito cortos. A mí me llamó la atención la definición donde dice del amor. Se dice que el amor es la fuente de la cual brotan los demás. Y no es la clase de amor que el mundo dice, porque el amor que produce la naturaleza humana se basa en la apariencia física o en los méritos de la persona amada. O sea que si tú me amas, yo te voy a amar. Esa es la enseñanza que nos dan, ¿verdad? Allá afuera. Pero se dice que aquí está hablando del tipo de amor que Dios muestra, es que no toma en cuenta los méritos o la falta de ellos. Si usted se da cuenta, a pesar que nosotros seguimos con los mismos pecados, Dios nos ama. Yo me pongo a pensar, y también dicen que la mejor definición del amor está en 1 Corintios 13, ¿verdad? Donde dice, todo lo sufre. ¿Y cuánto de nosotros sufrimos todo? No. Todo lo cree, hermano, no nos tragamos ni un cuento, como dicen a veces. Somos tan listos, no nos creemos todas las cosas. Y le va diciendo un sinnúmero de cosas de lo que es el amor. Entonces, así es como nosotros nos podemos dar cuenta lo que verdaderamente son las cosas. No es lo que pensamos, hermano. Y si yo me detengo aquí a hablar sobre el amor, fíjense que yo me ponía a analizar sobre el Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Dios dio a nuestro Señor Jesucristo para que muriera en la cruz. Nosotros ni siquiera habíamos nacido. Pero Dios ya había dado a su Hijo en aquel entonces. Imagínense. O sea que antes de que nosotros entregáramos nuestra vida a Él ya había entregado a su Hijo. Ese es amor. Pero nosotros estamos acostumbrados a que si tú me das, yo te doy, ¿verdad? Entonces por eso es bueno analizar todas estas cosas. Y después también seguí estudiando qué era el gozo. El gozo dice que no se refiere a la alegría, ni a la risa o a la sonrisa. No quiere decir que todo el tiempo vamos a andar con una sonrisa colgante, es lo que trata de decir, ¿verdad? Y me llamó la atención porque yo decía,
la gente piensa que yo estoy enojada todos los días. De verdad. Y yo decía dentro de mí, si supiera el gozo que tengo y la paz que tengo, porque Dios me ha hecho una nueva criatura. Entonces, si usted se da cuenta, no se trata de que estemos contentos todo el tiempo, porque eso no se trata de que estemos con una gran sonrisa también todo el tiempo, sino que dice que este gozo no depende de las circunstancias externas, más bien se manifiesta cuando la situación en la que estamos es adversa, es lo contrario. Es el gozo que brota de lo profundo de nuestro ser y que reconoce la soberanía de que Dios controla todas las cosas. Y esa definición me gustó, ¿sabe? Y después sigue diciendo paz. Se refiere principalmente a la que sentimos en nuestro interior. Aun cuando el mundo esté en conmoción y en toda situación, por difícil que sea, esta paz viene de Dios. Y tampoco depende de lo que nos rodea. Es la actitud práctica que tomamos frente a los ataques de otro porque no busca la venganza. Esa es la paz. Y el número 4 que dice paciencia. La palabra empleada en este caso quiere decir lento para enojarse. Una persona que posee esta característica puede aguantar a otros, aun cuando sean insoportables. Tampoco busca venganza a pesar de la provocación continua, porque Dios da la capacidad de perdonar, tal como hizo David, quien pudiendo matar al rey Saúl, no lo hizo. Es interesante la paciencia, ¿verdad? Y después dice benignidad. Yo ni sabía qué significaba eso, pero voy a ser honesta. Dice ideas de benevolencia y misericordia. Es cuando buscamos oportunidades para ayudar al que tiene necesidad o problemas. A veces sentimos la necesidad de ayudar. Eso es benignidad. Bondad significa hacer el bien. Dice que discierne lo que es correcto y hace lo bueno. Muchas veces nosotros nos encontramos en eso, de que sabemos lo que está bien y vamos tras de eso. Así que eso solamente Dios le da la capacidad a uno. Y fe. Fe se dice que se entiende como dos cosas. Muchos conocemos la fe que es en Dios, ¿verdad? Que confiamos en Dios. Pero también dice que Dios nos da la capacidad a muchos de que la gente pueda confiar en nosotros. Somos dignos de confianza. Entonces, ahí significan dos cosas la fe. Mansedumbre no es debilidad como muchas personas, no es debilidad de carácter como muchas personas piensan, sino el poder de controlarse, una persona capaz de mandar, pero que voluntariamente se somete a los demás, que está dispuesta a ser enseñada y no lucha por hacer valer sus derechos. Eso también me llamó la atención porque dice que debemos de tener una actitud que debemos de ser enseñados, no lo sabemos todo. A veces es bueno que nos enseñen. Y el que sigue es templanza o dominio propio, es disciplina. Dice que tenemos que disciplinarnos en esta lucha espiritual, aprender a controlarnos. Tenemos que tener la capacidad de andar en este mundo sin contaminarse. Estamos en este mundo, sabemos que hay un sinnúmero de cosas para hacer, pero que Dios nos da la capacidad para poder dominarnos y decir, no, esto no, esto no. Okay. Ahora bien, en base a esta lista podemos observar que estos frutos tienen que ver principalmente con nuestras actitudes, como les decía al principio, nuestro interior, adentro, y que son las cosas más difíciles de cambiar, pero que solamente Dios puede hacerlo. El fruto afecta nuestras relaciones interpersonales, donde se nota más la obra de Dios. Es nuestro comportamiento para con otros. Entonces, muchas veces es mejor preguntarse ¿qué ven en mí? El salmista David dijo en el Salmo 139, en los últimos 2 versículos, dijo: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad
y guíame en el camino eterno. Es un salmo tremendo que a mí me ha ayudado. Cada vez que yo vengo a orar, le digo, Señor, examíname tú, porque conforme a mi manera de pensar, yo estoy haciendo lo correcto. Pero nadie sabe lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo. Entonces, seguimos. Se dice que algunos han observado la suma de estos frutos que yo les estuve comentando. Muchos dicen que estas 9 cualidades son una buena descripción del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablábamos el mes pasado de la madurez espiritual, decíamos que la meta es Cristo. Entonces, si nosotros queremos ser como Cristo, debemos de manifestar como fruto estas 9 cosas que yo le dije: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo tiene como propósito revelar a los hombres a Dios, quien mora en nosotros. Hay un versículo que dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu. Pues entonces, si nosotros decimos que Dios está dentro de nosotros, debemos manifestar el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo. Y verdad que es muy difícil. Así que también se dice que este fruto sirve para describir el carácter de un siervo. Nuestras actitudes no deben ser de Señor, sino de siervo. Debemos pensar, buscar el bien de otro, y porque no debemos de buscar nuestro provecho propio. Ahora bien, el nuevo estilo de vida descrito aquí se basa en una decisión. También se lo dije ya. Ok, yo creo que terminé con mis notas, porque a veces yo escribo y no se lo doy. Solamente quiero. Ok, ya terminé. Así yo salgo de mi compromiso. ¿Saben por qué? Porque yo no quiero hablar de Dios al Señor muchas veces de lo que yo creo, sino que yo me pongo a estudiar, y conforme Dios va tratando con uno, eso queremos compartir. Yo nunca quiero que usted se sienta lastimado por algo que yo digo. La verdad que uno se siente bien mal cuando es lastimado por alguien que dijo algo que no nos gustó. Pero a veces también esas cosas suceden para moldear nuestro carácter, a ver qué tanto vamos a soportar. Así que acuérdese de esta predicación cada vez que le venga un pensamiento negativo o un sentimiento negativo. Recordemos, ¿cómo se dice? El consejo para todos. Muchas veces nosotros vemos al predicador como que, wow, qué hombre tan santo, qué hombre tan inteligente. Pero fíjense que con estos versículos yo me di cuenta que todos caíamos en algo. Es muy difícil para el ser humano tener estas 9 cualidades y no sentir de vez en cuando celo, de no sentir de vez en cuando envidia. Hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos. Yo quisiera tener estos versículos, ¿sabe? Pero en grande en mi casa, para yo acordarme que no debo de caer en una de esas, porque como seres humanos se nos olvida. Hoy leemos y mañana somos otra cosa. Entonces nosotros como predicadores, ¿verdad? No me considero así, pero como cuando uno predica la palabra, uno tiene que cuidarse de lo que dice, porque mañana no lo sabemos. Pero también el Señor me decía que la única manera de mantenernos firmes, de mantenernos en los caminos de Dios, de mantenernos en santidad, de mantenernos en fidelidad, solamente es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si nos encontramos, no quiero decir si nos encontramos en una lucha, como les decía, todos caemos en esto, lo mejor es acudir a Dios y que nos ayude, porque ningún ser humano nos va a poder, hermanos, ayudar, quitar esas cosas que muchas veces están en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. No hay psicólogo que pueda ayudarnos.
No hay alcohólicos anónimos que nos pueda ayudar en su totalidad. Yo misma he comprobado que solamente el poder de Dios nos saca de esas cosas feas que yo mencioné. Entonces, como les decía, lo he vivido y lo sigo viviendo, porque de vez en cuando me quiero poner los guantes, pero Dios nos ayuda, hermanos. Se lo digo sinceramente, si yo no me humillara delante de Dios, si usted y yo no nos humilláramos delante de Dios, no sé qué sería. Por eso es que yo le doy gracias a Dios por la obra que está haciendo en cada uno de nosotros, ¿sabe? Yo siempre reconozco, si usted a veces me escucha gritar, hermano, es porque de verdad yo estoy agradecida del bote de basura donde Dios me sacó. Como yo se lo decía, yo practicaba mucho de esas cosas y me da hasta pena mencionarlo, pero esa es la realidad. Por eso muchos de los que se han convertido al Señor saben que el único que tuvo misericordia de nosotros es Dios. Y muchas veces dice la palabra, y yo me baso en eso, de que al que se le perdonó más, es más agradecido que el que tal vez no ha hecho nada. Por eso, como les digo, entiéndanme cuando estoy orando, cuando estoy gritando, es de gratitud, porque si yo practicaba esas cosas, la verdad que no sé qué hubiera sido de mí hoy, porque de una cosa te lleva a otra, te lleva a otra y te lleva a otra. Y es una bendición, hermanos, el poder venir a la iglesia y que nuestros hijos crezcan en la iglesia. Porque ¿saben qué yo digo? Que nunca conozcan el mundo, porque el mundo no da nada bueno. Lo único que hace, ¿sabe qué es? Estragos. Se lo digo porque yo a veces les doy testimonio poquito a poquito y conforme también hay tiempo, porque a veces no hay tiempo de hablar. Yo crecí con falta de amor, se lo digo sinceramente. Yo no tuve mamá, yo no tuve papá como hoy yo cargo a mis hijos, como usted carga a sus hijos, yo no lo tuve. Entonces yo tenía una falta de amor, que yo buscaba una familia, que yo quería que alguien me mostrara ese amor. El único que me mostró el amor es Dios. Por eso ahora puedo hablar del amor de Dios, porque fue el único que pudo llenar ese corazón vacío que por medio de las circunstancias que yo ni culpa tenía, pasó. Y Dios puso ese amor en mí para poder perdonar a mis padres por sus errores. Entonces, hoy que yo soy madre, puedo entender y digo, pobre de mis padres, no tuvieron la enseñanza, no tuvieron la ayuda de Dios, simplemente se dejaron llevar por esos impulsos de la naturaleza y no se dieron cuenta de los estragos que podía hacer en nosotros. Y yo sé que mucho es el caso de eso, de esto también. La otra cosa que yo les quería compartir era de que era tanta la falta de amor que yo estaba pasando